Me perdí en los senderos de la cordillera y un brujo me rescató. Siempre he tenido la costumbre de caminar por los senderos que rodean mi casa, a los pies de la cordillera de los Andes. Todas las tardes, casi como un ritual, salgo con mi perro a recorrer los mismos caminos de tierra, a escuchar el río cercano y a sentir ese silencio que solo la montaña puede dar. Pero esa tarde decidí ir un poco más lejos. Había escuchado historias de un sector al que pocos se aventuraban. Decían que allí se aparecían cosas, que más de un arriero había regresado con la mirada perdida, como si hubieran visto algo imposible de contar. Mi curiosidad pudo más que el miedo. Tomé a mi perro y me interné en ese sendero desconocido. El problema fue que subestimé el tiempo. El sol se escondió tras las cumbres y, cuando me di cuenta, ya estaba completamente oscuro. El regreso era imposible. Había cruzado un paso escabroso por la ladera de la montaña, un camino de piedras sueltas y barrancos que en la noche solo aseguraba un accidente fatal si intentaba volver. Tuve que improvisar. Busqué una roca grande, me acurruqué junto a ella con mi perro pegado a mi costado y me preparé para soportar la noche. No tenía fósforos ni linterna, nada para hacer fuego. Al principio fueron los sonidos habituales, grillos, el crujido de ramas, el viento colándose entre los pinos. Pero pronto, algo cambió. Escuché pisadas. Al principio me dije a mí mismo que era un zorro, o quizá un animal perdido. Pero cuando aguzé el oído, me di cuenta de que no, esas eran pisadas humanas. Lentas. Deliberadas. Acercándose. El corazón me martillaba en el pecho. De pronto, un grito desgarrador estalló en la noche, un grito humano, brutal, que heló mi sangre. Me levanté de golpe y grité con todas mis fuerzas. ¿Quién anda ahí? El bosque se quedó en silencio absoluto. Ni siquiera el viento se movía. Y entonces lo sentí. Junto a mi oído, tan cerca que pude sentir el aliento, una voz grave, áspera, susurró. Vete de aquí. Me quedé paralizado. El mundo giraba a mi alrededor. Sentí que me desmayaba. Y en medio de ese aturdimiento busqué a tientas el camino por donde había llegado. Extendía las manos al frente para no chocar contra los árboles. Caminaba tambaleante, sin rumbo, porque lo peor de todo es que mi perro ya no estaba. Lo había perdido. No ladró, no corrió, simplemente, había desaparecido. No podía hablar. No podía pensar. Solo avanzaba a ciegas. Mientras tanteaba me encontré con un árbol enorme, de tronco ancho y rugoso. En ese instante pensé que si seguía caminando a ciegas me accidentaría sin remedio, así que decidí treparlo. Subí con dificultad, sintiendo como las ramas me rasgaban la piel. El perro ya no estaba conmigo, y esa soledad pesaba más que el cansancio. Trepé lo más alto que pude hasta alcanzar la copa. Allí, la vista me arrancó el aliento. La luna llena bañaba el valle con una luz plateada que parecía irreal. Las sombras de la cordillera se extendían como gigantes dormidos, hermosas, pero tétricas. Y entonces lo vi. A lo lejos, una luz. Pequeña, temblorosa, como de una casa perdida en medio del valle. No estaba cerca, pero calculé que, si descendía y caminaba en línea recta, podría alcanzarla en 10 minutos. Esa idea me devolvió algo de esperanza. Bajé del árbol con el corazón en la garganta, cuidando de no resbalar, y una vez en el suelo, comencé a caminar hacia la dirección donde había visto la luz. Pero lo que ocurrió después me dejó marcado para siempre. De pronto, un caballo negro apareció de la nada. Pasó galopando a mi lado, tan cerca que sentí el viento de su paso rozándome el rostro. No lo escuché venir. Pero cuando el caballo relinchó, sentí que casi se me salía el alma del cuerpo. Fue un sonido tan brutal que me estremeció hasta los huesos, y sin embargo, me llenó de una extraña tranquilidad. Pensé, quizá es el caballo del dueño de la casa. Me aferré a esa idea. Pero lo extraño fue que, justo en ese instante, la luz de la casa se apagó. Aún así, decidí acercarme. Comencé a gritar con todas mis fuerzas. Hola. ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda, por favor.
El eco de mis palabras se perdió entre las montañas. Nadie respondió. Cuando llegué a la puerta, toqué con la mano temblorosa. Apenas un golpe leve, y la puerta se abrió de par en par con un crujido que me heló la sangre. No había sido un empujón fuerte. La puerta simplemente cedió. La luna entraba por las ventanas rotas, iluminando el interior. Era una casa de un solo ambiente. Había una mesa, 2 sillas, una cama vieja y una chimenea. Todo en ruinas, cubierto de polvo y telarañas. Aquello no había tenido habitantes en años. Pensé que quizás me había confundido de lugar, que la luz que vi era otra cosa. Pero no, estaba seguro. Esa era la casa. No quise darle más vueltas. Decidí que lo mejor era quedarme ahí a pasar la noche. Esa fue, sin dudas, mi peor decisión. Me adentré a tientas y, junto a la chimenea, encontré un pedernal. Lo probé. Todavía daba chispa. Salí a buscar ramas secas, un poco de pasto y después de varios intentos logré encender el fuego. La luz naranja llenó el lugar, dándome una sensación de alivio. Por fin tenía calor, claridad y un sitio donde descansar. Me sentí seguro, casi en paz. Pero lo que no sabía era que esa casa no estaba vacía. No lo había estado nunca. Lo que estaba por ocurrir apenas comenzaba. Me acurruqué junto al fuego, rendido por el cansancio. El calor me abrazó y comencé a quedarme dormido. Juro que sentí que habían pasado apenas un par de minutos. Pero cuando mi cabeza se inclinó por el sueño y abrí los ojos otra vez, casi se me detuvo el corazón. Un hombre viejo estaba sentado frente a mí. Di un grito y salté de mi lugar, tropezando contra la pared. El señor, en cambio, no se movió. Permanecía inmóvil, con una calma inquietante, mirándome fijamente. Con voz grave, dijo: «Soy don Floridor Castañeda, y es un honor tenerlo en mi casa». El pánico me recorrió entero. Balbuceé unas disculpas, explicándole que no había querido invadir su hogar, que solo buscaba refugio. Pero él levantó la mano y me interrumpió con una serenidad que me desarmó. «Está bien. Aquí, cuando oscurece, es mejor estar bajo techo». Me hizo una seña para que me sentara. Yo obedecí, aún con el cuerpo temblando. Entonces, de un hueco en el suelo, sacó una cafetera de hierro y unas provisiones envueltas en tela. Colocó agua y café en el artefacto y lo puso al borde del fuego. El aroma pronto llenó el aire. Después me tendió algo que parecía charqui, oscuro y seco. «Es carne de poder», me dijo. «Le hará bien, le aliviará el cuerpo y el alma». Dudé unos segundos, pero mis entrañas rugían de hambre. Mastiqué el charqui, áspero, con un sabor metálico que me revolvió el estómago y, sin embargo, me dio una sensación extraña de energía. Entonces don Floridor me miró fijamente y preguntó: «¿Qué hace usted en estos parajes? Hace mucho que nadie se aventura por aquí. A todos les da miedo. No sé por qué, pero me abrí con ese hombre más de lo que me había abierto con nadie en meses». Le conté mi historia. «Hace 4 meses que vivo en la zona», le dije con voz apagada. «Tenía una familia hermosa, un trabajo soñado en la ciudad. Pero un día, mi esposa tuvo un accidente horrible, y los perdí a todos. Solo me quedó mi perro, y pocas ganas de seguir viviendo». Él me escuchó en silencio. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos. Era como si sus pupilas ardieran, como si dentro de ellas hubiera un fuego lento. Después de unos segundos eternos, murmuró: «Entonces ya nada lo ata a su mundo. Quizás podría quedarse unos días conmigo, y aprender algo». Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Le gustaría aprender algo nuevo? No supe qué responder. La mirada de don Floridor me atravesaba como si ya conociera mi decisión. Entonces, con una calma profunda, dijo: «Pero no me tiene que responder ahora. Esperemos a la mañana. Siempre es mejor tomar decisiones por la mañana. El frescor y la luz nueva del sol siempre traen esperanza, es la hora en que los brujos toman sus decisiones». Asentí, algo avergonzado. Pensé que el hombre estaba un poco loco,
así que le seguí la corriente. Después de comer la carne seca y tomar café, me recomendó que me sentara en una de sus sillas. Siempre después de una discusión o de sufrir un susto grande no se debe dormir de inmediato, dijo. Es mejor dormitar en la silla. Eso hace que se alineen las energías de la columna. Cuando ya no pueda más, se acomoda junto a la chimenea, con la espalda en la pared. Le hice caso. Y al cabo de un rato, sentí que volvía a la normalidad. Me senté en el suelo, como me indicó, y dormí. Por primera vez en muchos meses sentí que de verdad descansé. Cuando desperté, don Floridor ya no estaba. Pero me había dejado un tacho lleno de café y un poco más de carne seca. Me la comí y tomé el café, esperándolo, pero pasaron las horas y decidí que debía irme. El día fue como lo predijo don Floridor. Me sentí esperanzado y con un vigor que nunca había experimentado. Me puse en camino y cuando llegué al lugar donde escuché la voz en mi oído, mi perro salió a mi encuentro. Estaba feliz de verme. Seguí mi camino de regreso pensando en la propuesta. Antes de llegar a mi hogar pasé a comprar algunas cosas a la tienda de víveres. Cuando le conté lo ocurrido al dueño, un hombre mayor que había vivido toda su vida en el lugar, se asombró. Don Floridor, me dijo, fue dueño de todas esas tierras. Era de linaje mapuche. Las personas lo conocen como el brujo que nunca muere. Le pregunté por qué decían eso. Me contó que su abuelo ya le hablaba de él cuando era niño, y que cada cierto tiempo, cuando intentaban construir una carretera o una represa en esa zona, se les aparecía y los hacía desistir. Me preguntó si me había dicho algo, pero preferí no contar demasiado. Al llegar a mi casa me puse a pensar seriamente en lo ocurrido la noche anterior, cómo ese hombre me había calmado, cómo pude abrirle mi corazón tan fácilmente. Pensé que quizás debía volver y hablar con él. Después de todo, no tenía nada que perder. Así que una mañana, temprano, partí de regreso a la casa de don Floridor. Esta vez llevaba provisiones, linterna, fósforos y un cuchillo. Cuando llegué al lugar donde aquella noche me habían susurrado al oído, don Floridor ya me estaba esperando. Te estaba esperando, dijo con una sonrisa lenta. Bienvenido a tu nueva vida. Me quedé con él y aprendí todo lo que sabía. Pasaron los años. La gente del pueblo dejó de verme, pensaron que había vuelto a la ciudad. Yo le hice caso en todo a don Floridor. Hasta que un día, me miró con sus ojos encendidos y me dijo: hoy te voy a volver a bautizar. A partir de ahora te llamarás Floridor. Mi tiempo en esta tierra ha terminado. Todo lo que aprendiste es para cuidar estas tierras. Aquí están enterrados mis ancestros, ahora son tus ancestros. Don Floridor seguirá viviendo, esta vez a través de ti, como lo ha hecho por más de 200 años. Y un día llegará un joven perdido al que adoptarás, y le enseñarás todo lo que sabes. Así don Floridor, el verdadero dueño de este lugar, nunca morirá. Yo asentí. No hubo más palabras. Sentí su mano sobre mi frente, un calor intenso, como una corriente que me atravesaba. Cuando abrí los ojos, estaba solo frente al fuego, pero no me sentía vacío. En el silencio de la cordillera, entendí que yo ya era don Floridor, el guardián de estas tierras.